Bueno, entonces, tengan buenas noches, compañeros, a todos los que están ya en la sesión. Bienvenidos a esta tutoría de nuevo de la materia de estadística aplicada a la educación. Y en este caso, pues estamos estudiando la unidad número 4 que tiene que ver con probabilidad. Así es que bienvenidos a todos, espero que se encuentren bien y vamos a dirigirnos a la presentación de este día. Estamos estudiando la probabilidad, ¿verdad? Y cómo esta puede ayudarnos a nosotros a tomar decisiones. Así es de que el objetivo es que nosotros veamos, ¿verdad? Cómo podemos aplicarla y pudiera en algún momento ayudarnos, ¿verdad? A tomar algunas decisiones. Así es que de nuevo, bienvenidos a todos. El objetivo de esta tutoría es introducir la probabilidad condicionada y su uso para resolver problemas. Introducir el concepto de independencia, estudiar las aplicaciones del teorema de Bayes y la interpretación subjetiva de la probabilidad. Así es que es lo que vamos a repasar este día. Para continuar, vamos a iniciar con algunos ejercicios de repaso de lo que hemos visto a lo largo de esta unidad número 4. Hacer de que ustedes pueden ir evaluándose qué es lo que hemos estado haciendo a lo largo de estos ejercicios presentados. Y el primero de ellos dice de la siguiente forma. La probabilidad de que el Fútbol Club Barcelona gane un partido de local es de 0,83. Calcular la probabilidad de que empate o pierda en el siguiente partido que juegue de local. Entonces, no sé si me pueden confirmar que escuchan bien todos y así Sí, pensamos cómo le escucho. damos. Se escucha Sí, se ¿Se perfectamente. escucha escucha? bien. Sí, muy bien. Se oye Sí, bien. se escucha Bueno, bien. muchas gracias. Entonces, veamos ahí, ¿verdad? Lo que dice. Nos están dando una probabilidad. La probabilidad de que el Fútbol Club Barcelona gane un partido de local es de 0,83. Que pensemos un poquito, aquí vamos a necesitar verlo de otro punto de vista. ¿Qué sería lo contrario a ganar en un equipo de fútbol? Perder. Perder o Perder, empatar. ¿verdad? Perder. O empatar, correcto. Perder Sería o todo lo empatar. contrario a ganar. Entonces, en este caso estamos buscando un evento contrario, ¿verdad? Por lo tanto, si el evento A, vamos a llamarle que es el Fútbol Club Barcelona gana como local, entonces quiere decir que lo contrario de este evento tendría que ser a lo que le llamamos el virgulillo B, ¿verdad? Entonces lo contrario sería que no gana el Fútbol Club Barcelona. Eso significa que pierde o también puede significar eh, que empate, ¿verdad? Por lo tanto, aquí vamos a encontrar la probabilidad de un suceso contrario y nos quedaría de la siguiente forma. Este teorema lo vimos nosotros anteriormente, ¿verdad? Así es de que ahí hemos aplicado la probabilidad de un evento contrario. Vaya, no sé si alguna pregunta. ¿Quién tiene el...? Repita el proceso, por favor. Ujú. Vaya, nos están dando la probabilidad de un evento, ¿verdad? Dice que la probabilidad de que gane el Fútbol Club Barcelona es de 0,83. Quien tiene el profe Carlos Antonio tiene el micrófono abierto, le vamos a pedir que no, nos lo cierre. Entonces, esa es la probabilidad de un evento. Entonces me están pidiendo la probabilidad del evento contrario, que pierde o empate. Por lo tanto, si el evento A es de que gana el Fútbol Club Barcelona de local, lo contrario sería este virgulillo B, ¿verdad? No gana el Fútbol Club Barcelona. Eso significa, no gana, significa puede que sea un empate o puede que pierde. Así que el teorema que vimos para esto es 1 menos la probabilidad del evento. Entonces, en este caso sería 1 menos la probabilidad, el 0,83, que es la información que ya nos han dado, y nos da como respuesta 0,17. Es decir, veámosle la lógica. Si tiene un 83% de probabilidad de ganar, pues tiene un 17% de probabilidades de perder. ¿Qué opinan? Sí, es cierto, está bien. Ujú. Sí, así Ahí es. está, ¿verdad? Entonces, Lo si lo único ven, que puede no ser, tira es que si va a empatar. licenciado.
¿Qué sería ese Sí, 7%? Puede ser la probabilidad de perder o de empatar en todo caso, ¿verdad? ajá, correcto, porque si empata, no ganó, ¿verdad? Y si pierde, pues igual, ¿verdad? Así que eso significa, ¿verdad? En este caso, cuando vemos un evento desde el punto de vista, desde un solo punto de vista, entonces ocurre el evento o no ocurre el evento, ¿verdad? Por ejemplo, el fin de semana, usted visita la playa o no la visita. Puede que usted vaya a un río, puede que vaya a una piscina, ¿verdad? Pero lo contrario sería no visitar la playa. De igual manera aquí, ¿verdad? ¿Gana el equipo o no lo gana? Entonces ahí estamos calculando la probabilidad del evento contrario. Otro teorema que hemos visto también es la probabilidad clásica para poder encontrar Ya una pregunta. la probabilidad. Sí, digan. Va, esa probabilidad anterior que es Sí, 0,83, esa ya está dada, ¿verdad? sí, ajá. Pero si la pregunta fuera, ¿cuál es la probabilidad que gane el Barcelona en su próximo partido? Me Sería, imagino que ya no sería 0,83, sino que ya sería mm, un dato. podría, ajá, podría ser, ¿verdad? Esa probabilidad está basada en la probabilidad empírica, es decir, de todas las estadísticas que tienen de cómo juega el Barcelona, de 90 o de 80 partidos, ganó tanto. Y entonces de ahí salió esa probabilidad de esas estadísticas. Es la probabilidad subjetiva que vimos anteriormente. Asumimos que se va a comportar alrededor de 0,83, ¿verdad? Que siempre va a ganar. Entonces de ahí se obtuvo. Vaya, el siguiente ejemplo dice, en un salón con 7 hombres y 8 mujeres se desea formar un comité de 2 personas. La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que esté formado por un hombre y por una mujer? Entonces, en este salón en total tenemos a 15 personas, los 7 hombres y las 8 mujeres, ¿verdad? Eso significa que de esas 15 personas vamos a escoger 2. Entonces, para esto, el evento en el que estamos interesados es, ¿verdad? Escoge una comisión de 2 personas que tengan diferentes géneros, es decir, un hombre y una mujer. Para esto, entonces, los casos posibles serían, o el número total de casos posibles, ¿cómo podemos escoger 2 personas? Entonces, lo vamos a ver desde el punto de vista siguiente, ¿verdad? Para escoger la primera persona, tenemos 15 disponibles. Entonces, si ya escogimos una de ellas, para escoger la segunda, ya solamente tenemos 14, ¿verdad? Tendríamos que multiplicarlo. Pero en este caso, los eventos podrían, como es una comisión, ¿verdad? Si primero escogemos a Fernando y después a María, o primero María y después Fernando, entonces sigue siendo la misma comisión, porque no importa el orden. Por eso todas estas comisiones que se pueden formar las vamos a dividir entre 2 y todas las que se pueden formar serían 105 comisiones. Alguien puede preguntarse por qué los multiplicamos 15 por 14 y lo multiplicamos porque por cada persona que sea la primera que nosotros escogemos, nos quedan para cada una de ellas 14 opciones restantes. Entonces quiere decir que ahí vamos a multiplicar, ¿verdad? Pero repito, ¿verdad? Estas 200 parejas están dobles. Si escogimos a Fernando y María, ahí está también María y Fernando, pero es la misma comisión. Entonces por eso dividimos entre 2 y los casos posibles nos salen 105. Ahora, los casos favorables serían aquellos en los que escogemos a un hombre y a una mujer. No importa cuál vaya primero. Entonces, para esto, si escogemos primero hombres, tenemos 7 disponibles y posteriormente hacemos la escogitación de una mujer, tenemos 8 disponibles. Entonces, multiplicando el número de opciones por cada hombre, hay 8 diferentes mujeres que se pueden escoger. 7 por 8 sería 56 comités que se pueden formar. Así es que para este evento de escoger una comisión que tenga un hombre y una mujer, vamos a aplicar el evento o la definición de la probabilidad clásica. El número de casos favorables lo vamos a dividir entre el número de casos posibles. Y esto sería 56 dividido entre 105. Me parece que es una fracción que no se puede simplificar. Correcto, ¿verdad? Bien, 8 quinceavos quedaría. Y si lo dejamos en número decimal, 0,53. Entonces, en porcentajes,
diríamos que hay un 53% de probabilidades de que la comisión esté formada de esta manera, ¿verdad? Por un hombre y por una mujer. No sé si queda claro. ¿Hay alguna pregunta? El 0.5333 se multiplica por 100, ¿verdad? Para expresarlo en porcentaje. Ajá. Y lo hacemos porque normalmente los porcentajes son un poco más fáciles de entender, más digeribles, Ajá, ¿verdad? sí. Así Sí, es de que correcto. es conveniente presentar la A ver. probabilidad en términos de, o en algunos lugares es bien entendido decir, por ejemplo, en este caso, 8 de 15, ¿verdad? Ujú. Muy bien, Muy bien. gracias. Vale. Licenciado, Entonces, sí, diga. ¿podría darle lectura a esa fórmula que usted ha planteado? De la probabilidad ¿Sí? a esta. Vaya, en las tutorías anteriores lo poníamos en letras. Entonces aquí lo hemos puesto el número de casos favorables al evento, que sería cuando escogemos un hombre y una mujer, ¿verdad? Y en el denominador decir abajo el número de casos posibles. En la fórmula decía el número total de casos posibles. Entonces de ahí hemos sacado esta división. Gracias. Bueno, vaya, continuamos con nuestro repaso. Otro problema parecido. Eh, si se elige a un presidente y a un vicepresidente de una comisión de 5 hombres y 5 mujeres, entonces se nos pide determinar la probabilidad de que el presidente sea mujer y el vicepresidente sea mujer. Yo creo que aquí tendría que ser un hombre y una mujer. Vaya, vamos a corregir. Entonces, vamos a pensar en estos 5 hombres y estas 5 mujeres que se tienen. De paso, para tomar la asistencia, en los comentarios les voy a pedir a ustedes que escriban una posible aplicación que podríamos darle nosotros a las probabilidades en educación. Y el comentario nos va a servir de asistencia para esta tutoría. Entonces, el problema dice, ¿verdad? Si se elige a presidente y vicepresidente de una comisión de 5 hombres y 5 mujeres, entonces se nos pide determinar la probabilidad de que el presidente sea mujer y el vicepresidente sea hombre. Entonces tenemos un grupo de 10 personas, 5 hombres y 5 mujeres, y lo que nosotros queremos es hacer una escogitación, ¿verdad? De presidente y de vicepresidente. Aquí vamos a recordar un poquito la lógica de una directiva. Entonces, por ejemplo, una misma persona no puede ser presidente y vicepresidente. Tienen que ser personas diferentes. Y entonces, aplicando la definición clásica también de probabilidad, el número total de casos posibles vendría a darse de escoger, ¿verdad? De esta, sin observar el género, los casos posibles serían de estas 10 personas, yo voy a escoger uno para que sea el presidente. Entonces, tengo 10 opciones para poder escoger al presidente. Y a continuación, ya escogimos el presidente, ¿verdad? Vamos a escoger a la vicepresidente o vice. Entonces, solamente nos quedan 9 personas. Por lo tanto, el número total de maneras de escoger una directiva cuando tenemos 10 personas sería 10 por 9 y nos da un resultado de 90 directivas posibles. No sé si le entienden a este número de casos posibles. Sí, Ahorita sí. Ujú. Vaya, y alguien puede decir, ¿por qué se multiplican? Bueno, aprovechando el dibujo, ¿verdad? Por ejemplo, es el de suéter o saco morado, ¿verdad? Podría ser él el presidente y él podría ser presidente, lo podría acompañar como vicepresidente cualquiera de estas 9 personas. Entonces ahí serían 9. Y por eso el de suéter verde podría acompañarse de vicepresidente por cada una de las 9 personas. Entonces, por todas las 10 personas que nosotros tenemos en total, van a haber 9 opciones para escoger al vice.
Por eso se multiplican las opciones que ahí tenemos. Así es de que ese es el sentido de multiplicar las opciones que nosotros tenemos ahí en este caso, ¿verdad? Vaya, ahora pensemos en los casos posibles. Los casos posibles ya los tenemos, ¿verdad? Son 90. Los favorables entonces sería cuando primero escogemos a una de las 5 mujeres para que sea presidente, sería este 5. Y a continuación entonces vamos a escoger una de las restantes y solamente nos quedarían 4, ¿verdad? Por lo tanto, entonces solo se pueden formar 20 comisiones. Así de que de estas 20 sería, ¿verdad? La presidenta sería mujer y también la vicepresidenta sería mujer. Quiere decir que aquí el problema estaba correcto, eran del mismo género. Vaya. Entonces, aplicando la definición clásica de probabilidad, nos quedaría entonces, ¿verdad? El número de casos favorables lo vamos a dividir entre el número de casos posibles. Entonces, este sería el 20, lo vamos a dividir entre el 90 y al hacer la división nos queda la fracción simplificada 2/9. Y si lo dejamos en números decimales, 0.22222, ¿verdad? Ahí, no sé si todos lo tienen igual y si lo pueden hacer. ¿Sí? ¿Sí han obtenido la misma? ¿Sí diga? Sí, la misma. ¿De dónde ese total de casos favorables? ¿Por qué 5 por 20, por 4? Sí, da igual, licenciado. Sí, sí lo tenemos. Vaya, entonces, vaya, por esto es que yo le escribí en el grupo de que, bueno, que respetemos la hora para entrar, porque hay que salirse de la presentación para darle ingreso a los que entran ya tarde, ¿verdad? Así es de que, bueno, ya es la última tutoría. Vaya, me pedía la compañera que explique. El 90 sí queda claro para todos. Sí. Vaya, entonces el siguiente sería los casos favorables. Vamos a escoger una mujer para que sea la presidenta. Entonces tenemos 5 casos disponibles. Si la primera supongamos que ya es la presidenta, entonces para escoger la vicepresidenta ya solo tenemos 4 opciones. Entonces por eso multiplicamos 5 por 4. 5 opciones para ser presidenta y luego de hacer esta escogitación ya solamente me quedan 4 para ser vicepresidenta. Entonces se pueden formar de 20 maneras esas dos ternas de presidenta y vicepresidenta. De ahí sale ese número 20. Gracias. Bueno, entonces ahí está, ¿verdad? Podríamos decir que hay un 22% de probabilidades que en ese grupo se pueda formar este arreglo, ¿verdad? De una mujer presidenta y una mujer vicepresidenta. Entonces, al tener igual número de hombres y mujeres, podríamos decir que sería la misma probabilidad de que sea hombre presidente y hombre vicepresidente, ¿verdad? Porque tenemos igual número de elementos en este conjunto. Vaya, de nuevo, fíjense ustedes que hemos aplicado la probabilidad clásica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cada una de estas personas asumimos que tienen iguales probabilidades de ser escogidos, ¿verdad? Entonces, cuando la probabilidad es equitativa, ahí nosotros utilizamos el enfoque clásico de la probabilidad. Vaya, otra fórmula que hemos visto es cuando tenemos la probabilidad de eventos que no son mutuamente excluyentes, ¿verdad? Es decir, que tienen algo en común. Entonces, por ejemplo, aquí está este. Hay 60 alumnos en un salón de clases, de los cuales a 37 les gusta el fútbol y a 38 les gusta el básquet. Además, todos los alumnos les gusta al menos uno de esos deportes. Si se selecciona a un alumno al azar, entonces la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad que solo le guste el fútbol? Y la segunda,
cuál es la probabilidad de que solo le guste el básquet. Entonces, aquí podemos comentar, ¿verdad? Que tenemos dos eventos. Uno sería los alumnos que tienen gusto por el fútbol y el otro evento sería los alumnos que tienen el gusto por el básquet. Pero no son eventos mutuamente excluyentes, ¿verdad? Porque yo pondría tener gusto por los dos deportes y practicarlos. Así es que se pueden dar simultáneamente. De hecho, el problema dice, ¿verdad? Que además dice, todos los alumnos les gusta al menos uno de esos deportes. Entonces, si lo graficamos en un diagrama de Venn, ¿verdad? Esta elipse o este óvalo nos va a representar los alumnos que tienen el gusto por el fútbol, sería 37, y los alumnos que tienen el gusto por el básquet, dice que son 38. Ahora, los datos que también tomamos del problema es verdad de que si los que gustan por los dos deportes, dice que todos los alumnos, y todos los alumnos son estos 60 que tenemos aquí. Por lo tanto, estos dos óvalos no pueden estar así separados, ¿verdad? Sino que hay algo en común. Hay un grupo ahí de estudiantes que tienen gusto por los dos deportes. Ahora, ¿cuántos son? No lo sabemos. Porque que nos digan todos los alumnos tienen al menos uno. Entonces no significa que sean los dos deportes. Ese número que ubicamos aquí en el centro, ahora no nos lo han dado. Entonces lo vamos a investigar. La fórmula que nosotros ocupamos para este tipo de probabilidad, entonces es la probabilidad del evento F más la probabilidad del evento B menos la probabilidad de que ocurran las dos cosas. Esa es la fórmula que hemos estudiado. Ahora, en este caso, veamos cuáles son las probabilidades que ya conocemos. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que un estudiante prefiera el fútbol? ¿Cuántos de cuántos? 37 de 60. Muy bien. Y entonces, que prefiera el básquetbol serían estos 38. 38 de 8 de 60. 60. 38 de 60, ¿verdad? Y los que prefieren fútbol o básquetbol serían los que al menos les gusta un deporte, ¿verdad? Y como son todos, entonces son 60 de 60. De 60. Así que sustituyendo la información que conocemos, nos quedaría así, ¿verdad? Gustan fútbol o básquetbol, es decir, al menos uno, 60 de 60. Gustan el fútbol, esta probabilidad es 37 de 60. La de básquetbol es 38 de 60. Y la que no conocemos es la probabilidad de los estudiantes que prefieren los dos deportes. Entonces ahí en esa fórmula vamos a despejar, ¿verdad? Aquí nos vamos a acordar un poquito de las ecuaciones, ¿verdad? Esta cantidad que está restando al lado derecho, lo vamos a pasar al lado izquierdo a sumar. Y este 60 de 60 que está sumando, lo pasamos aquí al lado derecho. Entonces nos quedaría de la siguiente forma. De hecho, ustedes pueden observar que no es necesario ocupar las ecuaciones, ¿verdad? Solo recordémonos de que en la fórmula siempre va restado la probabilidad de que al menos una de las dos cosas. Y al tener fracciones que tienen igual denominador, pues entonces la resta es fácil, ¿verdad? 37 más 38, esto nos daría 75 de 60, porque son homogéneas. Y a 75 de 60 le restamos 60, entonces nos quedarían 15 de 60, lo cual podemos simplificarlo como un cuarto y llegamos al valor decimal de 0.25. Ahora, esto sería en términos de probabilidades, pero hemos descubierto cuántos estudiantes son los que les gustan los dos deportes. Y entonces aquí en el centro tendríamos que poner 15. Y se recuerdan que hacíamos la resta, ¿verdad? Ahora sí, ¿verdad? Estos 37 ya incluyen estos 15 alumnos. Y estos 38 también ya incluyen a esos 15 alumnos que practican los dos deportes. Entonces, lo vamos a escribir por aquí, a un ladito, ¿verdad? Y sí, digan. Fue casualidad o no sé, al inicio yo me dio eso de 15 entre 60, pero porque le sumé 37 y 38 y le resté los 60, salían 15. Ajá, ¿Es casualidad correcto. o siempre se puede hacer? No, no es casualidad, siempre así va a ser, porque lo que pasa es de que cuando decimos 38 prefieren o a 37 les gusta el fútbol,
Estamos incluyéndolo todo, ¿va? Pero de estos 37 puede que a algunos también les guste el básquetbol. Entonces, por eso funciona la suma y después la resta. Entonces, estrictamente, solo fútbol serían 37 menos 15, 22, ¿verdad? Aquí habrían 22 alumnos en esta parte rosada que solo les gusta el fútbol y los otros 15 que prefieren los dos deportes. De igual manera, para el básquetbol, de estos 38 ya tenemos a 15 incluidos. Entonces, en esta parte celeste quedarían solo 23 estudiantes que solo les gusta el básquetbol y los otros 15 en el centro que ya sabemos que les gustan los dos deportes. Entonces, ahora sí, podemos darle respuesta a las preguntas. Y la pregunta dice, ¿cuál es la probabilidad de que solo le guste el fútbol? Entonces serían estos 22 estudiantes de los 60 que tiene el salón de clase, ¿no? Y 22 dividido entre 60 es 0.3666. Lo podríamos aproximar a 0.37 por repetirse ese 6, ¿verdad? O un 37% de probabilidades. Y la pregunta B dice, y que solo le guste el basquetbol. Entonces serían estos 23 los casos favorables, ¿verdad? De todos los casos posibles que tiene la sección, que serían 60. Y al hacer la división nos da 0.3833 o un 38% de probabilidades. Ahí le hemos dado respuesta a las dos preguntas que nos estaban pidiendo. No sé si queda alguna duda o algún comentario. Lick, solo el 15, ¿cómo lo podríamos expresar ahí, digamos, en la ecuación de solo fútbol, solo básquet? Ujú. ¿Cómo lo podríamos expresar en la ecuación? Vaya, este 15 es el que va aquí en el centro. Y si nosotros ya ubicamos los números, aquí tendría que quedar un 22. Pero como ese lo hallamos después, ¿verdad? De hacer la fórmula. Entonces, y aquí tendría que ser el 23, ¿verdad? Solo los que gustan basquetbol. No sé si le respondo, creo que no. O sea, lo que Ujú. quería preguntar es, vaya, cuando decimos probabilidad de fútbol y básquet igual a 15 entre 60, ese 15, ¿qué significa? Ya le entiendo. Este 15 significa, son los estudiantes que les gusta el fútbol y también les gusta el básquetbol, ¿verdad? Más adelante vamos a ver este I también como la intersección, la U invertida. Entonces gustan de los dos deportes. Sí, digan. Licenciado, Ok, pero ¿qué gracias. se restó ahí? ¿De ¿Qué dónde se salió el restó 15? ahí? O sea, la resta o ¿qué se hizo? No entendí ahí. Vale. Como son aquí en el cuadrito celeste, fíjense ustedes que las fracciones son de igual denominador, ¿verdad? Entonces es como que hemos sumado 37 más 38 menos 60. De ahí resultó ese 15. Suma de fracciones. Suma de Igual fracciones de denominador. igual denominador, ¿verdad? 37 más 38 da 75 menos 60 y de ahí se 15. resultó el 15. Ajá, Vale, gracias. muy bien. Licenciado, Sí, digan. quiere decir que cuando sean así fracciones homogéneas, ese sería el proceso. Sí, correcto, este es el proceso. Eh, Solamente prácticamente se copia el mismo denominador y se operan los numeradores. Ya cuando es Licenciado, distinto, cuando es distinto denominador es otro rollo. Pero aquí no nos homogéneo interesa. se refiere a que el denominador es igual en Es este igual, caso. ajá. 60, 60 y 60. Esa es el homogéneo, eso quiere decir. Vaya, aquí quizás lo que nos haría falta en el diagrama, ¿verdad? Sería ubicar ya los datos después de hacer los cálculos, ¿verdad? En lugar de este 37, tendríamos que dejar 22. Y en lugar de este 38, el 23, ¿verdad? Y en el centro iría el 15, ¿verdad? Que son los alumnos que prefieren los dos deportes. Ya cuando lo subamos mejor en PDF, vamos a corregir ese o agregar, ¿verdad? Esa información ya correcta. Vaya, entonces ya repasamos, Licenciado, ¿Siria? ese un cuarto, ¿de dónde sale? 15 de 60 sería como Ajá, sacarle tercera 5, tercera 20, simplificación. a simplificar, y luego tercera 1 y Ujú. tercera de, Bueno, vamos ok, a sí, ver, sí. No, sí, 15 sí, de dígame. 60, ya bueno, vaya, de ahí Sí, salió ese número.
Está bien. Bueno, veamos si hay. Vale. Ahí hemos hecho entonces un repaso de lo que hemos estado viendo en las clases anteriores, ¿verdad? Ahora, los dos subtemas que nos hacen falta estudiar es la regla de la multiplicación y esto tiene que ver cuando nosotros tenemos dos eventos que son independientes. Entonces, que nos pidan la probabilidad de un evento y que también ocurra el otro. Esto sería la probabilidad de que ocurre el evento A o el primer ensayo y también queremos que ocurra el segundo ensayo. Entonces, cuando estamos interesados en que ocurran dos probabilidades, es que nosotros vamos a ocupar esta fórmula que vamos a ver a continuación, que es lo que dice que las probabilidades se multiplican. Veamos el siguiente ejemplo para observar cómo se aplica esta fórmula. Dice de la siguiente manera: un examen rápido consiste en una pregunta de falso y verdadero, seguido de una pregunta de opción múltiple, con 4 respuestas posibles, A, B, C y D. Entonces, si ambas preguntas se responden con conjeturas, calcule la probabilidad de que estas dos sean correctas. Es decir, en buen español sería como que las contestamos al azar, al Tim Marinder. Entonces, si yo tengo una pregunta, pensemos, de falso y verdadero, ¿cuál sería la probabilidad de acertar? Pensemos solo en la primera pregunta. 50%. 50%, es decir, una de dos, ¿verdad? Y si consideramos la pregunta de opción múltiple, que tiene 4 posibles respuestas y solo una es la correcta, entonces, ¿cuál sería la probabilidad de acertar? 25%. 25%, es decir, una de 4. Entonces, eso como queremos que ocurran las dos eventos, ¿verdad? El evento A va a ser contestar correctamente la pregunta de falso y verdadero. Y el evento B le vamos a llamar contestar correctamente la pregunta de opción múltiple. ¿Qué hacemos con esas probabilidades que ustedes me han dicho correctamente? Las vamos a multiplicar porque queremos que ocurran las dos cosas. La probabilidad de contestar la de Por un falso y medio. verdadero sería un medio, 50%, y la de contestar correctamente la de opción múltiple sería 1 de 4 o 25%, como dijo la compañera. Entonces, al multiplicar estas fracciones, un medio por un cuarto sería 1 por 1, nos queda en el numerador 1 y en el denominador 2 por 4, 8. Un octavo, que lo podemos dejar en decimales como 0.125 o 12.5%, casi un 13%. Si ustedes observan y multiplican el 50% que dijo la compañera por el 25%, nos da 1250, ¿verdad? Dividido entre 100, como estamos hablando de porcentajes, nos da un 12.5%. Entonces también funciona Correcto. multiplicar los porcentajes. Pero no olvidemos, ¿verdad? Que la probabilidad va de 0 a 1. Entonces en porcentajes la probabilidad va del 0 al 100%. Si usted está absolutamente seguro de que algo va a ocurrir, entonces usted tiene un 100% de probabilidades que va a ocurrir. Por exageración podríamos decir nosotros, ¿va? Un 101% o un 125% podríamos decir. Pero estadísticamente es el 100%, cuando estamos seguros de que va a ocurrir algo. Vaya, entonces, puede que en otro caso no solamente hayan dos eventos, sino que pueden haber muchos más que queremos que ocurran simultáneamente. Entonces, de igual manera, las probabilidades se van a multiplicar. No sé si antes de pasar al otro ejemplo, queda claro por qué multiplicamos, de dónde salió el 1/2, de dónde salió el 1/4. Licenciado, quizás ahí Sí. podría ser un poquito más comprensible si multiplicamos de una sola vez 0.50 por 0.25. Entonces llegamos, no trabajamos con fracciones y llegamos siempre llegamos a la misma probabilidad, 0.13. Sí. Una opción, ¿verdad? Podría ser, no sé si se podrá. Ocupar números decimales. Exacto. Sí, correcto. Pues aquí dependiendo cómo sea que sea lo más comprensible para nosotros, ¿verdad? Vamos a aprovechar para poner el otro símbolo que también más adelante lo vamos a ocupar.
sería equivalente a que nosotros digamos A y se utiliza este símbolo de la intersección, ¿verdad? Entonces es como que multipliquemos 0.50 por 0.25 y la respuesta nos da 0.125. ¿Sí? ¿Les ayuda? Eso Vale. da lo mismo. Ahí estamos, ¿verdad? Sí, yo creo que Entonces, es más comprensible, como dice la Sí, eso dale. compañera, ¿verdad? con números decimales y con otro. Vaya, muy bien, perfecto. Entonces, lo que nos vamos a grabar es que cuando queramos que ocurra un evento y el otro, entonces multiplicamos las probabilidades. Vean ustedes que el conectivo lógico que usamos es la palabra y. Entonces usted dice, mañana les ponía ejemplo yo la tutoría anterior, mañana viernes, ¿verdad? Me voy a levantar temprano, dice usted, y ¿qué hacemos temprano? Y voy a tomar café, por ejemplo, se me ocurre. Bañarse. Entonces, bañarse, por ejemplo. Entonces el y significa que vamos a hacer las dos cosas. En la vida cotidiana le damos el uso que tiene que ser, ¿verdad? Y significa voy a hacer las dos cosas. Entonces, eso también continúa siendo cierto aquí. La palabra o ya significa una cosa o la otra, ¿verdad? Entonces ahí, o podríamos hacer las dos también. Vaya, pasemos Pero al no al mismo siguiente. tiempo, licenciado. Por ejemplo, decimos, ¿verdad? Probabilidad de fútbol o basquetbol. Puede que Cuando le hablamos guste el de, bueno, basquetbol. Al menos uno, ¿verdad? Le gusta el fútbol, le gusta el basquetbol, o puede que las dos cosas. Incluye, Ali. ajá, está bien. Vaya, continuemos con la misma fórmula, ahora con un ejemplo más. Nivel de confianza de encuestas, dice. En las encuestas de opinión pública es común manejar un nivel de confianza del 95%, lo cual significa que hay un 0.95 de probabilidad de que los resultados de la encuesta sean precisos, dentro de los márgenes de error establecidos. Entonces, si 6 organizaciones diferentes realizan encuestas independientes, ¿cuál es la probabilidad de que las 6 tengan precisión dentro de los márgenes de error establecidos? La otra pregunta dice, el resultado sugiere que con un nivel de confianza del 95%, podemos esperar que casi todas las encuestas estén dentro del margen de error establecido. Y entonces, pues ahí está la teoría. ¿A qué se refiere el problema? ¿Cómo lo entendemos? ¿De cuántos eventos estamos hablando aquí? ¿Cuántas veces se va a aplicar la encuesta? ¿Correcto? Díganlo. 6. 6, ¿verdad? Dice que 6 organizaciones diferentes. Entonces sería la encuesta 1, la de la organización 2, la de la 3, 4, 5, 6 veces, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando todas tienen ese nivel de significación, ¿verdad? ¿Por qué será esto? Porque piensen ustedes, ¿verdad? Y siendo honestos, cuando se nos pasa una encuesta, a veces nos tomamos el tiempo para pensarla y responder correctamente. Hay quienes solo la llenan, ¿verdad? Entonces siempre va a haber un margen de error cuando estamos llenando una encuesta. Entonces tendríamos que multiplicar, ¿verdad? La probabilidad de que la primera tenga ese nivel de confianza, la segunda, la tercera, la cuarta también tenga ese nivel de confianza, la quinta también y la sexta. Y entonces, es decir, el 0.95 lo vamos a multiplicar 6 veces por 0.95 por 0.95. Y si ustedes hacen ese producto, con hacerlo 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces y 6 veces, llegamos a 0.7350. Entonces, ya el nivel de confianza de todas estas 6 encuestas no es del 95%, sino que todas tienen un nivel de confianza del 73%. Entonces, vean cómo ustedes, conforme vamos nosotros aplicando más encuestas, el nivel de precisión va a ir disminuyendo, porque es como que se vaya acumulando el nivel de imprecisión que tiene cada una de ellas.
Así es que con respecto a la segunda pregunta, ¿verdad? El resultado sugiere que con un nivel de confianza del 95% podemos esperar que casi todas las encuestas estén dentro del margen de error establecido y la respuesta es no, ¿verdad? El nivel de precisión a nivel ya de grupo de todas las encuestas disminuye, ¿verdad? Y ya nos queda del 73%. Entonces, este es un ejemplo de que cuando queremos que ocurran varios eventos, lo que vamos a hacer es multiplicar sus probabilidades, como hicimos en este caso. El 95% solo una hipótesis, entonces. Correcto. Para una encuesta, esa es la probabilidad de que sea certera. Ya para dos encuestas sería 0.95 por 0.95, 0.90. Y si queremos calcular para más encuestas, pues seguimos multiplicando por 0.95 a tal punto, ¿verdad? Que si son 6, llegamos a este valor, 0.7350. En algunos casos, compañeros, el paréntesis quiere decir multiplicación y en otros casos se pone el punto o también la cruz tradicional que nosotros utilizamos de multiplicación, ¿verdad? Solo haciendo la aclaración por si alguien se preguntaba eso. Vale, entonces vamos a agregar otros ejemplos ya con la segunda fórmula de esta unidad y vamos a ver la probabilidad condicional. Esta tiene que ver cuando nosotros tenemos un evento que ya ocurrió y sobre este evento nos están preguntando, ¿verdad? La probabilidad de ocurrencia de otro evento. Entonces dice que la probabilidad de A pleca recta, ¿verdad? Sobre B representa la probabilidad de que un suceso B ocurra después de suponer que el suceso del suceso A ya ocurrió, ¿verdad? Entonces podemos leer el B pleca A como B dado que el suceso dado A que ya ocurrió, ¿verdad? Como el suceso B ocurre después de que el suceso A ya ocurrió. En lenguaje más sencillo, ¿verdad? La segunda letra que aparece aquí es el evento que ya ocurrió. Entonces, sobre una gama que nosotros vamos a disponer, ¿verdad? Otra definición que nos va a ayudar en esta fórmula es de que dos sucesos A y B dice que son independientes cuando la ocurrencia de uno no afecta la probabilidad de la ocurrencia de otro. De manera similar, ¿verdad? Muchos otros sucesos son independientes y la ocurrencia de cualquiera no afecta las probabilidades de la ocurrencia de los demás. Si A y B no son independientes, entonces vamos a decir que depende uno del otro, ¿verdad? Por ejemplo, pensemos nosotros, ¿verdad? La probabilidad de que no nos agarre la tarde en un día cualquiera es independiente de la probabilidad de que nosotros, por ejemplo, almorcemos ¿qué? Arroz, ¿verdad? El día siguiente. Son de eventos bien independientes. Pero entonces la probabilidad, por ejemplo, si pensamos en que nos agarre la tarde, ¿verdad? Y llegar a tiempo a la escuela, ahí sí, ¿verdad? Una cosa está encadenada con la otra. No podemos decir que son eventos independientes. Entonces, de igual manera, a nivel numérico se puede demostrar, ¿verdad? Si dos eventos son dependientes o independientes. La fórmula es de la siguiente manera. Dice que dos eventos A y B se pueden estar interesados en encontrar la probabilidad de que suceda el evento A, suponiendo que ya ocurrió el evento B. Esto se conoce como probabilidad condicional y se denota de esta manera. La P de probabilidad, paréntesis, buscamos la probabilidad del evento A y la pleca quiere decir que este evento B ya ocurrió. Se lee, dice, la probabilidad de A dado que ya ocurrió B. Para calcularla se pueden considerar todos los casos posibles, serían las formas en que puede suceder el evento B, es decir, lo que ya ocurrió, ¿verdad? Como quien dice, el número de formas posibles como puede ocurrir B. Y los casos favorables son las formas en las que puede ocurrir la intersección de los dos eventos, ¿verdad? Es decir, es como si nosotros continuásemos ocupando la probabilidad clásica, solo que nuestro número total de casos posibles va a ser el evento que ya ocurrió. Y nuestros casos favorables sería cuando se cumplen las dos condiciones. Están en el evento A y también están en el evento B. Aquí quizás le vamos a agregar, ¿verdad? De que esa U invertida, recordemos que también representa la I, Como ¿verdad? la intersección.
la intersección. Entonces sería la probabilidad de A intersectado B es lo mismo que nosotros digamos la probabilidad de A y B. Lo poníamos en la fórmula anterior. ¿Ve? Estas son solo dos maneras diferentes de poder denotar. ¿Ve? Ahí tenemos ya la aclaración. Y aquí lo que está denotado es la fórmula, ¿verdad? Que si nosotros dividimos la probabilidad del evento que estamos interesados en la probabilidad del otro, realmente llegamos a la misma fórmula. Entonces, ahí nosotros vamos a tener cuidado de buscar, ¿verdad? El evento que ya ocurrió. ¿Cuál es el número de casos posibles? Sobre el número de casos favorables sería los que cumplen las dos condiciones. Pero así en fórmula quizás no entendemos muy bien, ¿verdad? Veamos un ejemplo. Este dice, los resultados de una encuesta sobre profesiones se muestran en la tabla siguiente. Calcula la probabilidad de que al elegir una persona sea mujer matemática, dado que se ha elegido una mujer. Y ahí se presenta la siguiente tabla, ¿verdad? Con las ocupaciones y el género de cada uno de ellos. Ahora veamos qué es lo que se nos pide. Los resultados, dice, de una encuesta sobre profesiones se muestran en la tabla. Nos piden calcular la probabilidad de que al elegir una persona sea mujer matemática. Entonces ahí cumpliría dos condiciones, ¿verdad? El evento que sea mujer y el evento que sea matemática. Entonces, dado que, ¿qué significa la expresión dado que? Significa que ese evento ya ocurrió, ¿verdad? Es la condición, que solamente se están considerando a las mujeres. Por lo tanto, entonces, si el evento A es que el elegido es una mujer, lo que ya ocurrió, el evento B sería que la elegida es matemática. Entonces, es como que nos estén pidiendo la probabilidad de B, dado que ya ocurrió A. ¿Verdad? Así es que veamos cuánto es el número de casos totales que tiene el evento que ya ocurrió. Son mujeres. Y si observamos la tablita, en total son 77 mujeres. Es decir, este sería nuestro nuevo espacio muestral o nuestro número total de casos posibles. De estos 77, ¿cuánto cumplen la condición? Que son mujeres y a la misma vez son matemáticas. 22. 22, ¿verdad? Entonces, la probabilidad la dejaríamos como el evento de que sea matemática, dado que es mujer, sería 22 de 77. Y al hacer la división, ¿verdad? Nos da 0.2857. El error sería que alguien quiera dividir entre 147, porque es el total, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no? Porque la expresión aquí está, ¿verdad? Dado que se ha elegido una mujer. Es la condición, es lo que ya ocurrió. Así que en este caso es donde nosotros vamos a leer bien, ¿verdad? Y prestar ahí cuando se nos diga una condición. Vaya, de igual manera se nos pudo haber preguntado, ¿verdad? ¿Cuál sería la probabilidad de que elegir una persona que sea médico, que se dedique a los oficios del hogar, dado que es mujer, ¿verdad? O igual sería, ¿verdad? Dado que es hombre. Entonces, si dijera dado que se ha elegido una mujer, perdón, si dijera que se ha elegido a un hombre, entonces nuestro número de casos posibles serían 70. En este caso, ¿verdad? O que dijera también, ¿verdad? Que se ha elegido a un médico. Entonces, nuestro total sería esta, ¿verdad? Esto creo que lo hicimos en una tarea, ¿verdad? De calcular los totales por filas y por columnas y ver qué es lo más conveniente. Vale, entonces veamos el uso también de esta fórmula en probabilidades condicionales. Un ejemplo más. Dice, un gerente necesita enviar 2 empleados para asistir a una capacitación sabatina. En la oficina hay 8 empleados disponibles, 3 de los cuales son mujeres. Para efectuar la elección, el gerente escribe sus nombres en papelitos y los deposita en una bolsa. Luego un papelito después del otro los escoge. Entonces nos pide determinar la probabilidad de que los papelitos contengan el nombre de hombre. Entonces,
tenemos un total de casos posibles de 8 empleados, ¿verdad? Serían los 5 son hombres. 8. Ajá. Si 3 son mujeres, 5 son hombres, correcto, ¿verdad? Sí. Pero solo vamos a escoger 2. Entonces, el evento A sería, el primer papelito tiene nombre de hombre. Y el segundo papelito, la probabilidad de esto sería 5 de 8. Porque son 5 hombres, ¿verdad? De los 8 que están disponibles. El 5 sería el número de casos favorables y el 8 sería el número de casos posibles, ¿verdad? Entonces sacamos ese papelito. ¿Cuántos nos quedan disponibles si ya escogimos a un hombre? ¿Seguimos teniendo los 8 disponibles o hay menos? 7. Ya hay menos, pero entonces solamente quedan 7 papelitos. Así es que para la segunda escogitación, entonces sería, ¿verdad? Que el segundo papelito se refiere a un hombre, entonces ya solamente habrían 4 nombres de hombres, de un total de 7. Aquí le hace falta la pleca. Y estamos ahí, ¿verdad? Entonces significa, ¿cuál es la probabilidad de que escojamos en el segundo papelito un nombre de hombre, dado que ya escogimos uno así, ¿verdad? Entonces ahí sería 4 de 7. Si todos entienden por qué 4 de 7, continuamos. Si no, digan. 4, porque ya Porque- tenemos un hombre. Correcto. Ajá. Y serían Pero tres aquí- estrellas. Porque, Siete en siete total. porque ya sacamos un papelito. Ya sacamos uno. Entonces, aquí es donde los eventos no son independientes, ¿verdad? Porque este evento segundo depende del anterior. Ya sacamos uno, entonces ya no seguimos teniendo 8. Entonces, la probabilidad de que ocurran las dos cosas a la misma vez, ¿verdad? Que el primer papelito sea de hombre y que el segundo papelito sea también de hombre, significa que tenemos que multiplicar estas probabilidades. La probabilidad de que el primer papelito sea de hombre, 5/8, por la probabilidad de que el segundo hombre también lo contenga el papelito. Entonces, aquí multiplicamos 2. Si lo hacemos en fracciones, quedaría de esta manera. 5/8 por 4/7. Y las fracciones se multiplican así lineal. 5 por 4, 20 y 8 por 7, 56. De ahí simplificamos mitad 20, mitad 28, mitad 5 y mitad 14. 5/14. Si ustedes lo hicieran con decimales, entonces, ¿cómo nos quedaría? El 5/8 nos quedaría 5 entre 8, 0.625. Y el 4/7 nos quedaría. Aquí el problema es que el 4/7 no es un número entero. 0.57. Vale, supongamos que tomamos 3 decimales, 0.571 lo vamos a dejar. No tomarlos todos, ¿verdad? Entonces quiere decir que en este caso tendríamos que multiplicar esos dos números, ¿verdad? Y al hacer el producto, entonces nos quedaría de la siguiente manera. 0.625 por 0.571. Y ahí nos daría 0.625 por 0.571. Punto 3569 lo vamos a dejar aproximado. Entonces ahí tendríamos esa respuesta, ¿verdad? Vaya, no sé si hay dudas, compañeros, o queda claro. La idea es que podemos trabajar con las dos versiones, ¿verdad? Tanto en decimales como en fracciones. Sí, diga, compañero. Este tipo de probabilidades no se puede presentar en ningún tipo de gráficos al final. Sería sí, cuando hay distribuciones de probabilidad ya se pueden hacer gráficos. Pero lo que es bastante común es lo contrario, que nos presenten un gráfico y de ahí nos pregunten probabilidades. Por ejemplo, ustedes han estado haciendo gráficos de barra
Y de ahí se puede extraer, ¿verdad? ¿Cuántos docentes, por ejemplo, tienen una especialidad de parvularia? ¿Cuántos tienen? Del gráfico se puede sacar ese total, ¿verdad? Entonces sí, también puede funcionar. Gracias. Vaya, entonces de ahí sacamos, ¿verdad? ¿Por qué multiplicamos? Porque queremos que ocurran las dos cosas, ¿verdad? Dice que el primer papelito sea de hombre y el segundo papelito también sea de hombre, ¿verdad? Entonces por eso multiplicamos. De nuevo, el conectivo lógico y significa que las probabilidades se tienen que multiplicar. Y lo que en este caso cambió es de que el número de casos posibles ya no se modificó, ¿verdad? Para el primero era 8 y para el segundo es de 7. Vaya, pasando a un ejemplo más, este dice de la siguiente forma. En la evaluación de un programa de capacitación docente, una dirección descubrió que de los 50 docentes que recibieron un bono, el bono anterior, 20 habían acudido a un programa especial de capacitación de enseñanza virtual. La dirección tenía a su cargo 200 docentes. Entonces, sea B el suceso de que un docente recibió un bono y ese el suceso de que acudió a la capacitación especial. Entonces nos piden hallar la probabilidad del evento B, la probabilidad del evento S, dado que ya ocurrió B, y la probabilidad de que ocurran los dos eventos. Entonces entendamos el problema. Dice que en total tenemos 200 docentes a cargo en esta dirección, pero de esos 200 hay 50 que recibieron un bono y 20 habían acudido a un programa especial. Entonces lo que nos está pidiendo es eso. Cuando nos dice la probabilidad de B, el evento B está definido como el suceso que un docente recibió el bono. Entonces, ¿cuántos recibieron el bono? 50. 50, ¿verdad? Entonces sería, esta probabilidad del evento B sería los casos favorables 50 y los casos posibles 200. Simplificado llegamos a un cuarto y un cuarto es 0.25. Entonces el 25% de estos docentes recibieron el bono. Ahora el siguiente dice cuál es la probabilidad de que ocurra ese, ¿verdad? Ese sería, acudió a la capacitación, dado que recibió el bono. Entonces en este caso sería, los casos posibles ya son todos estos 50 que recibieron el bono. Y los que recibieron el bono y acudieron a la capacitación ya solo son 20. Entonces al dividir 20 entre 50, lo podríamos simplificar como 2/5 o escribirlo como número decimal 0.40. ¿Qué es lo que cambia? Y le vamos a prestar atención. Que el número de casos posibles cambió, ¿verdad? Ya no se consideran todos los 200 docentes, sino que la condición dice recibieron el bono. Entonces aquí también le hace falta la pleca para entender qué es probabilidad condicional. Entonces, lo que nos estaba pidiendo es esto, ¿verdad? ¿Cuál es la probabilidad de que asistió a la capacitación, evento S, dado que recibió el bono? Entonces, por eso son 20 de 50. 250, Lick, ya no entran. No, ya no, porque ellos no recibieron el bono. Entonces, los que cumplen este evento que ya ocurrió, ¿verdad? Son los que recibieron el bono, solamente estos 50. Y, y ahora si nos pide la probabilidad de que ocurran las dos cosas, ¿verdad? Que recibió el bono, ya la tenemos calculada, y que recibió, asistió a la capacitación, también ya está. Entonces lo único que faltaría es multiplicar esas dos probabilidades, ¿verdad? El evento B y el evento S recibió, es lo mismo que el evento S y B, aquí aplica la conmutatividad. Entonces, en fracciones tendría que multiplicar un cuarto por 2/5, 2/20, un décimo, y si lo hacemos en números decimales, pues sería 0.25 por 0.40. Y llegamos a 0.10, que sería el equivalente.
Así es. Ujú. Vaya, entonces ahí tenemos ya lo que nosotros podemos hacer, ¿verdad? Hemos visto que también la probabilidad condicional se puede utilizar para hallar la probabilidad conjunta cuando los eventos son dependientes. Por ejemplo, eventos dependientes es cuando queremos encontrar la probabilidad de uno, dado que el otro ya ocurrió. Este se conoce como el teorema del producto para la probabilidad. Y veamos un ejemplo para cómo ver cómo se aplica. Los estudiantes de una clase, dice, se escogen al azar, uno tras otro, para presentar un examen. El primer caso dice que si la clase consta de 4 niños y 3 niñas, ¿cuál es la probabilidad de que niños y niñas queden alternados? Y el segundo literal dice, si la clase consta de 3 niños y 3 niñas, ¿cuál es la probabilidad de que niños y niñas queden alternados? Entonces pensemos en el primero. Los estudiantes dicen que se van a escoger al azar, uno tras otro, para presentar un examen. Entonces el primer literal dice que la clase consta de 4 niños y 3 niñas. Para que queden alternados, ¿con quién tendríamos que comenzar? En el literal A, ¿con niño o con niña? Un niño. Con niño, ¿verdad? Porque quedaría niño, niña, niño, niña, niño, niña. Como hay 4 niños, alcanza para hacer eso. Entonces quiere decir que vamos a jugar con las probabilidades, ¿verdad? Tenemos 7 en total y los casos favorables van a ir cambiando. Entonces sería la probabilidad de iniciar alternado, sería iniciamos con niño, después niña, continúa un niño, hasta llegar a escoger los 7. Entonces la probabilidad de estos 7 eventos, si lo queremos poner así, ¿verdad? Sería que nosotros multipliquemos 4 séptimos, porque hay 4 niños de un total de 7, ¿verdad? Si ya escogimos un niño, ya solo nos quedan 6. Entonces, el segundo sería escoger una niña, porque vamos alternado, ¿verdad? 3 de 6. El siguiente sería, vamos a escoger un niño. Si ya escogimos un niño anteriormente, solo nos quedan 3, ¿verdad? Y en total, ya solo tenemos 5 disponibles. La siguiente escogitación sería una niña. Solo tenemos 2 disponibles. Y niños disponibles o casos posibles ya solo tenemos 4. El siguiente sería escoger un niño. Ya solo hay 2 disponibles. Y el total de niños son 3, ¿verdad? De todos los que tiene la clase. Finalizamos con escoger la niña, la última que queda. De los 2 disponibles sería 1 de 2. Y el último tendría que ser un niño, ¿verdad? 1 de 1. Para facilitar la comprensión, en color azul están las escogitaciones de niños. Primero tenemos 4, después 3, después 2 y después 1. Y las escogitaciones de niñas están en color rojo. 3, 2, 1. Y los números de abajo, ¿por qué van disminuyendo? Porque el alumno que vamos escogiendo ya no forma parte del total, ¿verdad? Primero tenemos 7, luego 6, luego 5, luego 4, luego 3, luego 2 y luego 1. Entonces aquí, al multiplicar estas fracciones, llegamos al número 144 sobre 5040. Todos los numeradores y todos los denominadores. Y esto se puede simplificar como un 35avo. O en números decimales, 0.02857. Así es. El segundo caso dice que es diferente, ¿verdad? La clase consta de 3 niños y 3 niñas. Entonces, esto cambia la forma en cómo nosotros vamos a escogerlos así alternadamente. Porque como hay igual número de niños y de niñas, entonces podrían haber 2 opciones. Podría empezar con niño o podría empezar con niña. Así es que si empezamos con niño, la probabilidad nos quedaría de escoger alternadamente sería el primero, 3 de 6. El segundo, 3 niñas de a solo 5 disponibles. La tercera escogitación, 2 niños de 4 alumnos disponibles. La siguiente sería 2 de 3, ¿verdad? En rojo están las niñas, porque vamos alternado. En negro niño y en color rojo niña. El siguiente sería ya solo un niño de 2 disponibles. Y el último, pues la última niña, una de una. Esto nos da un 20avo en probabilidad. Entonces, el siguiente caso sería cuando nosotros vamos a empezar
por una niña. Entonces las probabilidades se van a aparecer. Primero 3 niñas de 6 disponibles. Después tenemos 3 niños de ya solo 5 alumnos disponibles. A continuación tendríamos 2 niñas de 4 alumnos disponibles. Después 2 niños de solo 3 alumnos disponibles. Y finalizamos con una niña de 2 niños disponibles. Y el último, un varón de un varón. Entonces los números son iguales, solo que representan por dónde escogemos. De hecho, nos da la misma probabilidad. Entonces, como este evento lo podríamos hacer escogiendo primero un niño o escogiendo una niña, estos resultados los vamos a sumar, ¿verdad? Y un 20avo más un 20avo nos da, por ser fracciones homogéneas, otra vez utilizamos este concepto y nos da 2 20avos. O simplificado un décimo, que en decimales sería 1 entre 10. 0.10. Entonces, aquí hemos ocupado ya los 2 conceptos que hemos aprendido ahora, ¿verdad? Que cuando son varios Licenciado, eventos... Sí, dígame. Eso último no lo entendí, donde dice, entonces la probabilidad pedida es, ¿me podría explicar, Vaya. por favor? Bueno, entonces como para hacer la alternancia de los niños, podríamos empezar con un niño, ¿verdad? Y nos da un 20avo. La otra forma de hacer este evento sería empezar con una niña. Y también nos da esta probabilidad. Entonces, como lo puedo hacer de esta manera o de esta manera, entonces sumamos los resultados. Un 20avo más un 20avo. Es de aquí, estos 2 números son los que sumamos. Y de ahí nos da un décimo de probabilidad. Gracias, Entonces gracias. entonces les decía yo, ¿verdad? De que Se simplifica. Ahí está simplificado. Cuando queremos hallar la probabilidad de varios eventos que ocurran a continuación, estos se multiplican. Y vamos a tomar en cuenta, ¿verdad? Si el número de elementos al inicio siguen estando disponibles o no. De hecho, el siguiente ejercicio nos va a ayudar a pensar en esto. Bueno, ya a manera de resumen, ¿verdad? Si nosotros queremos calcular la probabilidad cuando es una regla de la multiplicación, entonces nos vamos a preguntar, ¿verdad? Si los eventos son independientes, entonces solamente se multiplican sus probabilidades. Pero si los eventos son dependientes, es decir, ¿verdad? De uno depende lo que ocurre en el otro. Si ya escogí un presidente, ya solo tengo estos para vicepresidente. O si ya escogí este niño, ya no me quedan todos, sino que tengo uno menos. Entonces son eventos dependientes. Y ahí siempre multiplicamos las probabilidades, pero recordemos que el espacio muestral se nos modifica. Eso es lo que vamos a tomar en cuenta. Veamos el siguiente ejemplo para poder entender lo de reemplazo y sin reemplazo. Muestreo con reemplazo, dice. El profesor de una clase de 25 estudiantes elige al azar a un estudiante y luego selecciona también al azar a un segundo estudiante. Si en la segunda selección los 25 estudiantes están disponibles, se trata de un muestreo con reemplazo o de un muestreo sin reemplazo. ¿El resultado es independiente del primero? ¿Qué opinan ustedes? ¿Con reemplazo? Con reemplazo, correcto, ¿verdad? Porque dice que en la segunda elección los 25 estudiantes están disponibles. Es como que usted le pidió a un estudiante, ¿verdad? Que llegara y luego se vuelve a sentar y está disponible para esa dinámica que usted está desarrollando. Entonces, ¿el segundo resultado es independiente del primero? Sí, porque no importa, ¿verdad? A quién yo llamé, sigo teniendo los 25 alumnos disponibles. Ahora veamos la segunda variante. Muestreo sin reemplazo. El profesor de una clase dice de 25 estudiantes, elige al azar a un estudiante y luego selecciona al azar a un segundo estudiante. Si en la segunda selección están disponibles 24 estudiantes, ¿se trata de un muestreo con reemplazo o de un muestreo sin reemplazo? Sin reemplazo, porque Sin reemplazo. Correcto. El estudiante
primero que nosotros entrevistamos o lo llamamos, ya no está disponible, solamente hay 24. Entonces, ¿el segundo evento es independiente del primero? No. Depende, ¿verdad?, de lo que hicimos en el primer evento. Modifica el espacio muestral. Así es que esto es lo que vamos a tomar en cuenta nosotros para cuando estemos viendo un ejercicio de probabilidad, ¿verdad? Y cerramos con el último ejemplo. Yo creo que ya me pasé de la hora, ¿verdad? Vamos a terminar con este. Dice, en un consultorio se tiene que la probabilidad de que alguien tenga cáncer, si se le ha diagnosticado, es 0.9. Y la probabilidad de que alguien lo padezca, si se le ha diagnosticado que no lo tiene, es 0.15. Además, se sabe que el 20% de los pacientes son diagnosticados con cáncer. Entonces, se nos pide calcular la probabilidad de que un paciente padezca cáncer y la probabilidad de que un paciente sea diagnosticado con cáncer si lo padece. Este tipo de problemas a veces de entrada no se entienden, no sé si les pasa a ustedes. Entonces, es conveniente que lo leamos varias veces para poderlo entender. En un consultorio dice que se tiene que la probabilidad de que alguien tenga cáncer, si se le ha diagnosticado, es 0.9. Y la probabilidad de que alguien lo padezca, si se le ha diagnosticado que no lo tiene, es 0.15. Además, se sabe que el 20% de los pacientes son diagnosticados con cáncer. Entonces, nos vamos a basar de este último dato, ¿verdad? Entre los pacientes que son diagnosticados con cáncer y los que no tienen cáncer. Los que son diagnosticados con cáncer dice que es el 20%. Esto sería en probabilidades el 0.20. Por lo tanto, el restante quiere decir que no sale, en la prueba no sale con cáncer, sería el 80%. Ahora, ¿qué pasa? El diagnóstico es una cosa, ¿verdad? Y tener la enfermedad es diferente. Entonces, lo siguiente sería que nosotros pensemos, ¿verdad? Si realmente lo tiene o no lo tiene. Para esto ocupamos la primera información que dice, en un consultorio se tiene que la probabilidad de que alguien tenga cáncer si se le ha diagnosticado es de 0.9. Entonces se lo diagnosticaron y realmente lo tiene, 0.9 o 90%. ¿Qué decimos del otro 10%? No lo tiene, ¿verdad? El examen dice, ajá, correcto, el examen le salió positivo, pero realmente no lo tiene. Entonces serían las imprecisiones. La otra información sería entre los que son diagnosticados que no tienen cáncer. Entonces dice, y la probabilidad de que alguien lo padezca, si se le ha diagnosticado que no lo tiene, es 0.15. Entonces de aquí vamos a sacar la otra probabilidad, ¿verdad? Lo tiene, es un 15%, aunque el diagnóstico dice que no tiene cáncer. Entonces, ¿qué diríamos del otro 85%? De aquí restante. 95. No lo tienen, ¿verdad? Porque Ajá, 15 más 85 es 100%. Entonces ahí hemos llegado a entender un poquito la información que se nos presenta. Entonces, ¿quiénes tienen cáncer? Vamos a ver, sería esta ramita. El diagnóstico dice que tiene cáncer y también lo tiene, la primera rama. Y la otra sería, el diagnóstico dice que no tienen cáncer, pero realmente lo tienen. Entonces sería esta tercera ramita. Esas personas tienen cáncer, aunque el examen lo diga o no lo diga. Entonces, para calcular esto, vamos a multiplicar, ¿verdad? En el primer caso sería, el examen dice que tienen cáncer y realmente lo tienen. 0.20 por 0.90. Y la otra ramita sería, el examen dice que no tienen cáncer, 0.80, pero sí realmente lo tienen, 0.15. Entonces, al hacer estos productos me queda 0.20 por 0.90, me da 0.18. Y 0.80 por 0.15 me da 0.12. Al sumar estos valores, entonces llegamos al 0.30, que sería la probabilidad de tener cáncer. La segunda pregunta dice la probabilidad de que un paciente sea diagnosticado con cáncer si lo padece. Entonces, esta es probabilidad condicional, ¿verdad? Es decir, el diagnóstico es positivo, dado que tiene cáncer. Aquí sería, le haría falta la pleca, ¿verdad? El diagnóstico es positivo, dado que tiene cáncer.
Entonces, vamos a aplicar lo que aprendimos ahora, ¿verdad? Que el espacio muestral son donde ya ocurrió. Entonces nos quedaría el punto 30 que ya calculamos, serían los casos posibles, y los que sí les sale el examen positivo y si lo tienen sería esta la primera ramita, punto 20 por punto 90. Entonces nos queda 0.18. Al hacer la división nos daría un 60%. Y ahí estamos dando respuesta a la pregunta B. Con esto les he ilustrado de que también el diagrama de árbol se puede utilizar en estos casos para poder hallar la probabilidad condicionada cuando nos la están pidiendo. Entonces, como ustedes se dan cuenta, para este tipo de probabilidades hay que practicar, ¿verdad? Para poderlas diferenciar. Así de que